El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Esa es una institución de apoyo a las familias más carenciadas de las zonas rurales vecinas de Villa González y de la comunidad nacional, porque es una institución abierta de servicio que voy a mostrar unas imágenes después de una distribución de medicinas y de equipos médicos que ha hecho el Patronato de Villa González en toda la línea noroeste, hospitales de la línea noroeste, equipos donativos que reciben los Estados Unidos, furgones, 1, 2 furgones, 3, reciben eso allá en Estados Unidos, lo traen al país y lo distribuyen en los hospitales de la zona de la línea noroeste o las zonas cercanas a Villa González. O sea que no es solo un servicio a la comunidad de Villa González, esta es una institución para servirle a la sociedad nacional, muy importante. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, yo voy a iniciar el programa con unas declaraciones, comentando esas declaraciones del director del presupuesto, José Rijo Prespón. Es un técnico conocido ya, una persona seria, ha tenido siempre un buen comportamiento cívico y además un profesional muy preparado políticamente, aunque no ha sido un político, diríamos, militante, lo fue, creo que en aquel partido que lideró Álvarez Bogar, Fernando Álvarez Bogar, creo que tuvo un tiempo ahí. Ese como un reformismo ahí militante, pero distante, como se dice. Pero Rijo se distinguió por dar muchas declaraciones antes de ganar el poder, el PRM, que es donde ya él militó. Muchas declaraciones de cómo hacer las cosas bien o mejor, que el plan era superar todos los males. Como siempre hemos dicho nosotros, los políticos cuando están en la oposición dicen muchísimas cosas. Retórica pura. Muchas galas retóricas, muchos lujos retóricos,
y hablan muy bien y van a los programas de televisión y dicen todas las cosas que se van a hacer bien hechas. Nadie va a señalar que se van a hacer cosas mal hechas, ni siquiera mal hechas bien hechas, porque eso sería, imagínense ustedes, delatarse a sí mismo. Pero así es que actúan los políticos, y cuando llegan a los cargos, cuando llegan al poder de verdad, entonces ve uno muchísimos cambios y muchísimas actuaciones muy distintas a las que se señalaban cuando estaban en la oposición. Pero no es solamente ese caso, sino casi todos los casos de los políticos dominicanos. Entonces, José Rijo, director de presupuesto, tuvo una presentación que a mí me parece desafortunada. En una entrevista que le hicieron en el periódico, no recuerdo si fue el Listín o el Hoy, pero hay de unas declaraciones ahí, repito, desafortunadas, por no decir infortunadas. La reforma va sí o sí. O sea que hay que aprobarla como sea. Y eso luce casi una imposición. Y él, como director de presupuesto, no debiera decir eso. Porque el director de presupuesto es un funcionario muy importante del Estado y sabe cómo se ha hecho una distribución ahí, que se perjudican sectores y se dicen muchísimas cosas que se van a hacer y después terminan haciendo otras. Pero él se refirió a un pago que se hizo de 12 millones de pesos, que dice que fueron un pago mal realizado al PNUD desde el Ministerio de Educación. Entonces, eso es una denuncia, pero eso es un caso grave, eso debió haberse, eso no tenía ni siquiera que anunciarse. No, y si se anunciaba, lo que se iba a anunciar era ya el sometimiento de quienes hicieron esa operación, pero no quedarse como una denuncia más, como si el dinero fuera de nadie. Eso no importa que se pierda. Porque alguien tiene que ser responsable de eso. Y ese es un segundo, que me parece un segundo desliz de parte del propio José Rijo. Pero dijo algo que a mí me dejó preocupado. No sé si fue un error, pero sería otro desliz, si eso es como él señaló, y no hay razón para negar que no viene de una persona autorizada como es él. Que en este presupuesto se necesitan 40 mil millones de pesos, o que se van a generar 45 mil millones de pesos de ventas de activos del Estado. Esa noticia pasó también como inadvertida, pero lo que a mí me choca no es que diga que se necesitan esos 45, porque creo que el propio presupuesto está elaborado y son 110 o 125 mil millones, creo que hay para ventas de activos. Uno no sabe cuáles son esos activos. Pero él ha dicho los activos de Eyegid, y eso es lo que me ha dejado preocupado, porque eso pasó como inadvertido, repito. Pero Eyegid, señores, es la empresa eléctrica que maneja la energía hidráulica, es decir, las presas. Y entonces se van a vender las presas. Se van a vender los generadores, las plantas que generan energía en las presas, porque tenemos entendido que ese es un bien, estratégico del Estado, y que el Estado no se puede desprender de una hidroeléctrica, porque, señores, aunque esa agua que genera la energía es el agua de un río, que no se le puede vender a nadie. Pero además, esa presa no tiene un uso solamente eléctrico. Y el uso, por ejemplo, para crianza de peces, acueductos, riego, por citar esas opciones de uso que tiene una presa. Imagínense ustedes que Eyegid venda la presa de Rincón. Y entonces, ¿y qué va a pasar con el acueducto de San Francisco de Macorís y de Tenares? Ustedes se imaginan esos macorices
que dicen que le van a vender el agua. O sea, yo asumo que es un error de información del propio Rijo, que quizá confundió Eyejí con las EDES o la ET, pero que la ET también son las líneas de transmisión. El Estado no va a salir de las líneas de transmisión porque esos son bienes muy estratégicos. Entonces, hidráulica y línea de transmisión o las EDES. Si venden las EDES, es más fácil vender las EDES que vender Eyejí o vender ET. Entonces, sería bueno que el propio licenciado José Rijo, director de presupuesto, aclare eso, porque entonces ahora sí es verdad que vamos a quedar entonces en una situación de duda con eso, porque yo pienso que sería más que un atrevimiento de la autoridad que autorice eso. Eso es un acto de grave contra la soberanía económica del pueblo dominicano. Porque ¿cómo yo voy a poner una presa en manos bueno, que la va a comprar, por ejemplo, la presa de Rincón? No la de Rincón, la de Atillo, la va a comprar la Casa Vicini para suministrarse agua a Planeta Azul, y de ahí le suministran agua, y entonces ellos van a tener su agua privada ahí para venderla. ¿Ustedes se imaginan algo así? O a Valdesia. Bueno, vamos a comprar a Valdesia, pero resulta que Valdesia tiene el acueducto Santo Domingo. ¿Y entonces? El acueducto Valdesia Santo Domingo se deriva de ese complejo hidroeléctrico del río Nizao. Yo asumo que eso ha sido un error del propio Rijo, pero eso fue publicado por el periódico Listín Diario. El director general de presupuesto, José Rijo Presbó, asegura que la gran cantidad de demandas obligan a presentar un proyecto de reforma. Eso fue otra que dijo también, le puso horizonte a la reforma. Antes de finalizar el año, el presidente presentará la reforma, pero el gobierno entero no ha dicho, ni siquiera se atreve a decir nadie cuándo se va a presentar la reforma. Que eso es una decisión del presidente de la República. Entonces yo creo que el licenciado Rijo ha entrado en varias contradicciones ahí, y por eso le llamo desafortunada su presentación en, vamos a ver, el Listín Diario, en el Listín Diario. Entonces esto fue el sábado 16 de octubre que Rijo dio estas declaraciones en el periódico Listín Diario. Ventas de activos. Para el 2022 han identificado ventas de activos del Estado por 45.000 millones, incluyendo la Eyejí y el área eléctrica, recursos que no están en el financiamiento, pero es que eso es una locura, por lo que yo acabo de decir. Entonces ninguna autoridad ha dicho nada, ni nadie más ha visto nada de eso. El único yo creo que vio esa nota fui yo, que me ha llamado la atención, porque que Eyejí es la que maneja las presas. Entonces, ¿se van a vender las presas? ¿O qué es lo que se va a vender que maneje Eyejí? Que uno no sabe, porque es probable que yo no sepa. Pero el director de presupuesto es que ha dicho esto. Vamos a esperar para no poner la carreta delante de los bueyes, como se acostumbra a decir. Ahora, eso, señores, pasa con todos los políticos, repito. Ahora los del PLD encuentran, ahora ven, como dicen, la paja en el ojo ajeno. Ciertos técnicos del PLD, del Partido Laboral. El señor, que es un hombre que tiene, es un hombre de multicolor, de un arco iris de colores que tiene ya, el señor Aristi Escudero, que terminó siendo danilista y peledeísta. Un hombre que jugó todas las cartas en aquel 2004, 2008, 2012, yo no sé cuántas oposiciones
le hicieron a Leonel Fernández, pero no oposición, no, oprobio oposición. Él, en la Fundación Economía y Desarrollo, eso se encasillaron ahí, el señor Daguaje y él como su escudero. Y óigame, esa gente, el metro lo pulverizaron, yo recuerdo. Y dijeron todas las obras que se podían hacer, los acueductos, las viviendas que se podían hacer con el dinero del metro, hoy están callados. Hoy es uno de los grandes defensores del metro. Pero no se arrepienten de haber sido unos críticos absurdos. Ahora ven, como se dice, una paja en el ojo ajeno. Y tienen críticas severísimas contra el presupuesto, contra la reforma. Pero cuando estaban en el poder querían reforma. Cuando están fuera del poder, ahora le ponen todos los muros a la posible reforma y critican. El otro, el señor que estaba en presupuesto, Luis, no me acuerdo, Luis Reyes creo que se llama. Ese también, bueno, ve muchísimas dificultades. Pero resulta que esa gente no veía las dificultades. Por ejemplo, ese equipo malandrín que dirigió el Estado, que hizo negocios vulgares, todas aquellas dudas de Catalina, el señor Aristide Escudero no vio nada. Todo está normal. Se ganó el cargo, salió de una comisión, lo hicieron administrador de Catalina, y Catalina es la obra más pulcra que ha hecho el Estado Nacional. Una obra donde el propio Danilo Medina fue a negociar 300 millones de dólares que estaba sobrevaluada Catalina. Y él fue a pedir rebajas. Pero no solo eso, sino que la propia empresa admitió que pagó a un señor que se llama Andy Daguaje y a dos más que trabajaron como asesores en ese proyecto. Y le pagó, pero además los periodistas independientes de Panamá y de República Dominicana y del mundo investigaron que hubo 39 millones de dólares más 15 de soborno a dos, es decir, 54 millones de dólares nada más para la parte de CDE y otra parte a obras públicas por los anexos, los adendum de contratos, las revisiones de contratos que hubo con 6 o 7 proyectos más de viales que tenía con el Ministerio de Obras Públicas, la empresa Odebrecht. Es decir, todo ese escándalo no lo veían. Ahora ven una paja, ahora ven un peso del presupuesto mal ubicado, lo ven, porque así son los políticos. Igualmente lo del PRM, porque no es que se pueden excluir. Lo del PRM también, Seara Hatton decía, y el propio Rijo decía, que no había necesidad de ir a reforma muchas veces, si solamente con controlar los gastos es necesario. Y no necesitamos más préstamos, nosotros vamos a eliminar ese déficit que tiene el gobierno, lo eliminamos con la reducción de los gastos. Ahora ustedes están gobernando, tienen un año, reduzcan los gastos. Entonces, ¿cuánto se ha tomado prestado? 14 mil millones de dólares. Por eso es que sigo creyendo. Entonces, aquí el único presidente, el único estadista que ha tenido respeto por esa bóveda, por lo menos después de los 50 y pico de años de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, ha sido Joaquín Balaguer. El único que ha respetado esa bóveda, que le ha respetado de verdad, con respeto de verdad. Respeto con ejemplaridad, vamos a llamarle así. Porque puso aquí, hizo una obra, porque si Balaguer no hubiera tomado préstamo y el dinero se consume aquí en Francachela y no se hacen las obras que él hizo, entonces tampoco tenía mérito. Entonces lo que hizo fue someter al país a un estrés o a una miseria, someterlo a que viviéramos en la miseria más ayecta. Es increíble de mantenernos siendo pobres, un país de gente dormida. No, Joaquín Balaguer hizo la obra más extraordinaria que ha tenido la República en un largo periodo de ejercicio, no hay duda, 22 años. Pero no hizo uso de la bóveda extranjera para hacer obras tan extraordinarias como todas esas represas, canales de riego, carreteras, escuelas, hospitales, acueductos,
avenidas, calles. ¿Qué no hizo Balaguer? El área del espíritu, la cultura, todo lo hizo con ahorro interno. Entonces fue ejemplar. Pero estos políticos, cuando están gobernando, entonces las cosas le cambian. Y cambian con una naturalidad el discurso propio, señores, de charlatanes. Y eso no debe ser. Bien, el jefe de la policía ha hecho un discurso que nos parece bien intencionado. Se refirió a su salida de la policía, se refirió a los planes que él tiene de poner en la policía, que reconoce que tiene muchos delincuentes, que ayer él, cuando tomó posesión, habló de que iba a los delincuentes que se prepararan, pero no dijo a los delincuentes policiales, que lo tiene él al lado ahí, por trulla, como se dice, por montones. Y él conoce, lo que yo decía ayer, el director de la policía sabe bien cómo viven esos generales y cómo viven los coroneles. Claro, él fue bastante crítico y señaló con una dureza increíble. Dijo ahí que él conocía de todo y que tuvo que convertirse casi en una culebra, dice, evadiendo tantas trampas y tantas situaciones difíciles de corrupción y de todas esas malas compañías en esa institución, que él sabe que tiene mucha gente que no merece estar ahí, que han traicionado la institución porque tienen métodos de trabajo que son realmente, van en contra del fin que tiene la policía, el objetivo de brindarle un buen servicio de seguridad a la ciudadanía. Ayer, repito, él cayó eso, dijo que los delincuentes, pero que los delincuentes, los verdaderos delincuentes y los más peligrosos delincuentes son los que están dentro, porque están uniformados de autoridad, imagínense ustedes, armados y todo eso. Hoy él parece que recogió parte de ese vacío de ayer e incluyó en ese discurso de hoy, muy bien elaborado, repito, las tareas que él tiene y las vallas que él tiene que saltar ahí, que desplazar para poder avanzar en el camino de cumplir con los objetivos que tiene la policía y la reforma y todo eso. Y ojalá él pueda salir a camino ahí, ojalá pueda salir a camino, porque la verdad que no es fácil. Entonces, se está hablando mucho de la reforma, vamos a ver hasta dónde van a llegar esas reformas policiales. Yo me atreví a decir de las policías regionales porque cada quien tiene derecho a opinar y yo desde el principio dije que podía ser algo absurdo, refutable, que tal vez no resistía a la refutación porque era una absurdidad plantearla, pero cada quien tiene su derecho, como dicen. Y yo pensé en esas policías regionales como una forma de descentralizar el poder y de conocer mejor a los miembros de la policía, porque entonces las ciudades que están enmarcadas en esas regiones conocen bien a sus policías, lo pueden identificar fácil. Y el que no es de ahí lo van a identificar también. ¿Qué busca este policía por aquí? Sin permiso. Este policía del sur, ¿qué busca por aquí sin permiso? Qué sé yo, por poner un ejemplo. Pero he visto que dentro de las fórmulas que se plantean, se habla de cuadrantes. Me imagino que los cuadrantes es una idea tal vez más detallada, mejor acabada, mejor estudiada de esta regionalización. Ya en este caso del crimen o del servicio de vigilancia, de control, el cuadrante no sé qué área cubriría y entonces eso serían prácticamente regiones también, probablemente, no sé. Pero hubo otro señor, un diputado, que ha planteado algo que eso sí es verdad, que tal vez habrá que verlo como un verdadero absurdo, de que se haga una policía piloto, una especie de policía paralela, pequeña policía paralela, como que sirva de
una policía modélica que pueda ir cubriendo un espacio de una buena o una moderna y excelente policía para mejorar la mala policía. Pero eso, la verdad que sería un absurdo usted tener dos policías, una policía, como se dice, una policía de juego y una de verdad, algo como que eso no encaja. Me parece una idea descabellada de ese señor diputado, propia de ese Congreso que uno sabe, como hemos dicho, las dolencias, las falencias que tiene ese Congreso Nacional, cargado de gente que no puede, yo lo he dicho muy responsablemente, no puede formarse una idea que pueda plasmar en 2 párrafos de una hoja de papel. Esas limitaciones que hay en ese Congreso son penosas. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, a las autoridades sanitarias, el pueblo dominicano, el verdadero pueblo dominicano, debe darle su total respaldo. La disposición, sea o no constitucional, que no es arbitraria. Podría ser no constitucional, pero no es arbitraria, porque es una necesidad nacional que todo el mundo esté vacunado dentro de los rangos etarios, vamos a llamarle así, porque las edades, hay niños que todavía, o sea, esas edades o esas condiciones etarias, como se dice, no están contempladas en la vacunación, creo. No sé ahora si los niños lo van a incluir, creo que de 12 años en adelante, pero todavía eso no está como definitivo, lo de menos edad. Ahora, es una necesidad nacional que el país esté vacunado. Entonces, las autoridades sanitarias lo que se han visto es con algunos tropiezos, más de necios. Es gente necias, que quieren mucho, algunos, mejor dicho, quieren lucirse como legalistas y constitucionalistas, pero mentira. Cuando Leonel Fernández y el PRM fueron a pedir respeto a la Constitución, no salieron, ninguno de esos salía. Fueron como los verdes. Aquellos verdes que salían a la calle y llenaban la calle, ebria la calle y full. Pero el problema haitiano no es problema para ellos. Ahora muchos de esos verdes que marchaban deben estar preocupados por la crisis haitiana. Pero entonces los que defendían esa situación, lo que le preocupaba la situación haitiana había una haitiano, éramos haitianofóbicos. Es decir,
la haitianofobia de las élites. Es decir, que habían críticas a todo eso, pero eran los mismos verdes. Hoy, repito, deben estar preocupados por la situación de Haití. Entonces, estos que se han quejado, estos constitucionalistas, cuando la Constitución ha estado atacada, ninguno salieron a la calle, muchos de esos no salieron a la calle a darle apoyo a Leonel Fernández, no a Leonel Fernández como político, sino a un Leonel Fernández como constitucionalista, defendiendo la Constitución que se hizo en su gobierno, para ponerlo en ese plan. Y el PRM de Luis Abinader, que salió también a defender la Constitución. Entonces, no le lucen a estos que vienen ahora a hablar de Constitución, pero tienen derecho a protestar e incluso a llevar el caso allá al Tribunal Superior Administrativo, y lo llevaron. Y bueno, que el tribunal fijara para el 26, la semana que viene, porque le da tiempo, más tiempo a las autoridades de salud pública de implementar más amplio el programa de vacunación, que ahora está absorbido el proceso por la cantidad de gente. Por una cosa que nosotros habíamos dicho aquí hace mucho tiempo, que Balaguer, pusimos a Balaguer esa vez, y yo lo voy a repetir, porque el presidente de la República, nosotros vivimos diciéndole que hay que consultar a los Salomones, y el presidente tal vez oyó ese discurso de Balaguer y dijo, ven acá, pero oigan lo que dice Balaguer, que hay que ponerle al dominicano, hay que prácticamente casi empujarlo, es a empellones que hay que llevarlo. Hay que ponerle hierro a las decisiones de las autoridades para que pueda avanzar, porque que se recite. Entonces, el presidente le diría a Salud Pública, mire, vamos a actuar, vamos a ponerle la traba a la gente que no pueden ir a un banco, no pueden ir a un supermercado, y donde quiera le están exigiendo. Y algunos choferes se hacen de la vista pesada y no hacen el trabajo. Es verdad. Y los choferes de carro público probablemente tampoco le pidan a una gente, porque ¿con qué fuerza puede un chofer de carro público decirle a un pasajero? Tiene que haber un sentimiento de ciudadanía en el pasajero, que esté consciente y que ande, que él tiene que andar con su... Porque él se puede montar en ese carro sin la tarjeta, pero el que se desmonte de ahí y quiere entrar al supermercado, a un supermercado, ya no puede entrar. Y si quiere entrar a una tienda, tampoco. Y si es para el trabajo, que va peor. Si lo reciben allá y le dicen, caballero, no lo podemos atender, porque usted no puede venir a trabajar aquí, porque yo no me voy a crear un problema con la autoridad. Entonces, se ha tenido que diseñar esta política que se ha considerado que va en contra de los derechos de los ciudadanos, pero vayan y se quejen. Lo ideal sería que si el Tribunal Superior Administrativo falla a favor de esos disidentes de la vacuna u opositores de la vacuna, sería bueno que haya salud pública que se haga representar con sus abogados y pidan apelación, y a ver si la apelación la dan para diciembre. Y luego, si se pierde en apelación, poner casación, a ver si la aprueban para abril del año que viene, que la vea el tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si estos casos se pueden... Yo estoy dando esta opinión como un ignorante en la materia. Pero llevar la cosa a lo más lejos posible para que se desgasten, pierdan su saliva hablando cosas disparatadas, pero alcancemos los porcentajes que buscamos, de que la población puede estar vacunada para garantía del pueblo, de la garantía del país. Porque muchos de esos vivirán del turismo también, muchos de los que se oponen viven del turismo, algún familiar o algo. Si el turista no puede venir porque hay que cerrar este país, ellos van a sufrir, sus familiares sufrirían si son dependientes del turismo, por poner ejemplos. Ahora yo voy a repetir las palabras de Balaguer, porque eso confirma lo que nosotros hemos dicho aquí, de que hay que oír a los Salomones. Ese discurso de Balaguer es una prueba de que hay que estar en el palacio, como yo he dicho. Si el presidente está en el palacio, sentado, señores,
pónganme los discursos de Balaguer, pongan algunos discursos de Balaguer. Mira a ver algún discurso de Balaguer en tiempos de huelga y en tiempos de dificultades para que la autoridad tuviera que avanzar o que el pueblo entendiera. ¿Qué hacía Balaguer? Porque eso yo creo que es un buen profesor de ciencia del Estado o ciencias para gobernar o el arte de gobernar. Balaguer dejó, esto es un fragmento que ya yo lo había pasado, repito, hace mucho, pero que precisamente lo pusimos cuando había que macanear, como se dice, a los bullangueros que violaban el toque de queda y que decíamos que la policía o las Fuerzas Armadas tenían que actuar con más dureza para controlar el ocio en horas del toque de queda, que eran horas graves para el país porque estaba el virus en toda su extensión y en toda su fortaleza, atacando a la ciudadanía. Vamos a oír ese fragmento del discurso o de esa presentación de Joaquín Balaguer. Se están cumpliendo las medidas en forma drástica y se seguirán cumpliendo drásticamente, porque desgraciadamente los dominicanos no atendemos las órdenes, sino cuando las órdenes se cumplen militarmente. No valen los razonamientos que se han hecho. Cuando un hombre como Balaguer, tan experimentado, y un hombre tan político y tan prudente como Joaquín Balaguer, que sus errores, Balaguer cometía errores, pero es como dice Maquiavel, a Balaguer cometía errores, pero sus adversarios lo interpretaban como que era una trampa que le hacía Balaguer a su adversario. Pero Balaguer se equivocaba, claro que se equivocaba, pero sus errores eran mínimos, porque era un hombre muy prudente. No hablaba si no tenía que hablar, y hablaba cuando tenía que hablar, como se dice. Y entonces Balaguer, que vivió tantas dificultades desde el poder, las vio y las vivió Joaquín Balaguer, y la padeció, esa es otra todavía más. Entonces Balaguer acumuló tanta vivencia, tantas experiencias, que cuando hablaba o tomaba decisiones, eran decisiones de Estado, cuando Balaguer hacía uso de la, diríamos, de la autoridad del Estado, de la majestad del Estado. Entonces hizo esas declaraciones en esa oportunidad, porque no se podía persuadir a la gente con la palabra. Y por más que usted le arengara y le dijera de algo, fíjense cómo está la gente, muchos se resisten. Pero demuestra la actitud de los vacunables, ha demostrado que Balaguer tenía razón, pero mucha razón de lo que es el pueblo nuestro. Fíjense lo rápido, lo masivo, lo participativo, que ha sido la vacunación después de las medidas, de aplicar las medidas que el gobierno dictaminó. Pedir la tarjeta, y el que no está vacunado, que no tenga esa tarjeta, no puede entrar a lugares tan importantes como los bancos o los supermercados, las tiendas, etcétera, etcétera. O los autobuses, o el metro. Imagínense ustedes estas herramientas de transporte tan importantes, de transporte popular en la República Dominicana, el teleférico, imagínense ustedes. Entonces, eso comprueba lo que nosotros hemos dicho, hay que consultar a los Salomones. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas decisiones que los bisoños presidentes que tiene ahora América Latina, muchísimos bisoños, incluyendo a Luis Abinader, el dominicano, necesitan de esas. No como piensan muchísimo, no, que eso son, oír a Balaguer es dañarse, porque Balaguer lo daña, lo contamina, y lo hace entonces autoritario. No es que lo haga autoritario, cuando se necesita ser autoritario, hay que ser autoritario, verlo ahí, oírlo ahí, y ya
esa medida que se ve como una medida de fuerza, porque es una medida autoritaria, porque es una medida que va en contra de la Constitución, según los quejosos. Pero fíjense el resultado que da. Probablemente el gobierno tenga que salir a buscar la vacuna que regaló. Es posible que la necesite, porque la gente está masivamente asistiendo a los centros de vacunación, que prácticamente no dan abasto. Comprueba, repito, lo que hemos venido diciendo, ahí está. Solo actúan o responden al uso de un mecanismo de presión. Excelente. Y es bueno que la presidencia de la República gane eso, gane esa experiencia. Bueno, yo estuve viendo anoche, vi un rato, en el programa de Alicia Ortega, del Informe, vi al señor Francisco Álvarez, que es abogado, un abogado prestigioso del país. Entonces lo oí expresarse, que me lució un poco muy parcial eso. Se ve inclinado a que había que juzgar a Rondón, había que condenar a Rondón, porque Rondón, en el caso de Brecht, si no se le dijo quiénes fueron los sobornados en ese caso, pero que esas transacciones que se hicieron, esos traslados de dinero de Odebrecht a sus cuentas, a las cuentas de Ángel Rondón, demuestran la intención del soborno, que el soborno en sí es condenable, pero que la intención del soborno también lo es. Pero bueno, y yo me pregunto, ¿pero y cómo es posible que la intención de sobornar, es decir, yo pienso sobornar a un policía, pero si yo no lo soborno, ya yo soy culpable? Pero bueno, ¿y por dónde que andamos? ¿Cómo es posible que ese abogado diga que Rondón entonces sería bueno y conveniente que Rondón hable y diga quién fue que le dio el dinero? Ustedes están oyendo cosas tan disparatadas como esta, porque yo no entiendo a estos abogados. Es decir, Rondón tiene que irse a incriminar ahora donde la juez o en la corte de apelación y decir, señores, miren, aunque a mí no me probaron a quién fue que yo le di el dinero, pero yo le di el dinero a fulano, entonces en la corte de apelación le va a decir, bueno, pues mire, señor Rondón, en vez de 8 le vamos a poner 24 años de cárcel. Pero yo no entiendo, pero ¿y cómo es que estos abogados son abogados? El señor Francisco Álvarez, bueno, esa sería una forma muy fácil de juzgar a la gente, que usted vaya y se incrimine, que ni siquiera el juez no lo tiene ni siquiera que interrogar. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Porque lo que usted tiene que demostrarle a ese señor Ángel Rondón, usted tiene que demostrarle a quién fue que él quiso, a quién fue que él sobornó. Ah, no, la intención de soborno es condenable igual que el soborno. Hoy, ¿cómo es posible una cosa igual? Es decir, que el pensamiento, o si usted le da una partida, yo reservo una partida de dinero para regalarla o otorgarla para conseguir un favor de un funcionario público. Resulta que si yo no lo soborno y yo reservo ese dinero en una cuenta especial mía, que la puedo tener donde me dé la gana, yo la voy a poner en Suiza, esa cuenta en dólares la voy a tener en Suiza. ¿Cuál es el problema? Si el Estado Nacional sabe que usted tiene esa cuenta allá, o que yo no sé si esos depósitos tienen que pagar impuestos, no lo sé. Ahora, usted le va a demostrar a Manuel Fermín que es culpable de soborno porque tengo una cuenta especial guardada en Suiza para yo sobornar. Que yo la tengo ahí para sobornar, pero no he sobornado. Y entonces, ¿cómo es posible que yo sea culpable por eso? La verdad que así no se puede hacer justicia. Tantos casos, porque por ejemplo, aquí hay instituciones como Participación Ciudadana que la mantiene una embajada americana, que eso es un delito, porque eso es un delito, porque esa es una empresa, esa es una institución que está recibiendo dinero de un gobierno extranjero y eso es pecaminoso, a menos que usted, esa institución, sea declarada
un agente extranjero. Eso se discutió aquí, mucho se discutió en este país. Participación Ciudadana, que es una institución donde el señor Francisco Álvarez es uno de los directivos principales, y eso no es ilícito, pregunto yo. Es decir, una institución que reciba dinero de un gobierno extranjero y no actúe como un agente extranjero, sino como una ONG aquí, ¿cómo es eso? Sin embargo, ese delito no lo ve, eso no es pecaminoso. Eso no lo ven como pecado. O un contrato de grado a grado también, cualquier contrato legal, de asesoría legal, de grado a grado. Porque aquí hay muchos abogados que reciben sus contratos de grado a grado y critican el grado a Balaguer. Balaguer era un delincuente entregando grado a grado, y a lo que se lo entregaba también los grados a grado. Pero ellos como abogados, entonces el mismo Estado lo contrata, le paga millones de pesos y dólares para que sean asesores, y entonces lo hacen de grado a grado también. Pero ahí no es pecaminoso. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, todavía siguen los ecos del acto del Partido Laboral Danilista en San Cristóbal. Porque ese discurso de Danilo Medina ha sido un discurso tan pobremente elaborado, porque se ha incriminado, como dicen, con un lenguaje tabernario, lenguaje de prostíbulo. Andábamos de parranda, y eso lo han acabado prácticamente todos los comunicadores y los medios. Han señalado que es una expresión sumamente desproporcionada y además descontextualizada, porque eso se oyó mal, o sea, bueno, que andaban borrachos, bebiendo romo, como se dice, de parranda. Algo increíble con un hombre de la prudencia que uno entendía que tenía Danilo Medina, que era tan comedido para hablar y todas esas cosas. Pero ese partido que yo le he llamado laborista, hay que entender que hablar de reponerse o de, diríamos, reconstituir sus fuerzas perdidas o hablar de sus éxitos como institución política, que nadie ha hecho la obra de gobierno que hizo ese gobierno. Y entonces uno se pregunta, si usted hizo una obra y usted está convencido de que hizo la mejor obra de gobierno que se ha hecho en este país, ¿por qué usted no sale a la calle? ¿Por qué le teme a quien usted benefició, que fue el pueblo? ¿Por qué no sale Danilo Medina? O sea, la mejor prueba de que usted hizo la cosa bien es que cuando usted salga a la calle la gente lo va a aplaudir.
Pero ¿por qué entonces usted se resguarda, se queda ahí como en una especie de gatera, como se dice en el argot hípico? No sale. ¿Cómo es posible que usted haciendo una obra una obra social tan inclusiva como la que usted señaló o dice que hizo, entonces le tema a los beneficiarios de esa obra, que lo van a aplaudir, y se van a sentir gozosos? Porque Danilo Medina, si él, por ejemplo, dice, bueno, a mí tal vez no me conviene ir a un barrio de la capital, ni a del barrio de clase de posición económica alta, o social alta, social me imagino que no, económica, o baja, porque la gente está muy pendiente, la gente está muy cerca de los medios de comunicación son muy activos, y el centro del poder está todo aquí, entonces se me va a hacer difícil que el pueblo de la capital, por ejemplo, me acepte, pero yo voy a ir a Montecristi, y me voy a reunir allí con los agricultores que a los que yo les regalaba el dinero. Por ejemplo, una asociación fantasma que inició un proyecto de alcaparras, bueno, o de cabras que él fomentaba, de que eso, la crianza de ganadería menor y de gente que tenía por allí, por aquí, una factoría. Váyase allá. Usted se desplaza a Montecristi, expresidente Medina, y allí lo van a recibir, lo van a aclamar. O a San Juan de la Maguana, que es su pueblo donde usted hizo tanto por San Juan. ¿Y por qué usted no va a San Juan? Es decir, claro, él me podrá decir, bueno, Manuel Fermín, yo voy donde yo quiera, y donde yo no quiera ir, no voy. Nadie me tiene que forzar a salir, yo salgo cuando tenga que salir. Correcto también. Él podrá decir, bueno, estratégicamente déjame ver si a la gente se le olvida el nombre del Danilo Medina que gobernó en el Palacio, o del Danilo Medina que toleró todos esos desmanes que hubo contra el Estado Nacional, porque ese es el problema. El problema de ese partido laboral danilista, que yo digo que nada más los tarados pueden ir a juramentarse a un partido que está en estado de acusación total. Usted tiene que estar mal del juicio para inscribirse ahí, a menos que sean o de los ciudadanos haitianos, como yo decía ayer, que él hizo dominicanos, reclutaron 2 o 3 miles de esta gente y lo llevan allí, o los mismos que dijeron, bueno, vámonos a quedar aquí, no nos vamos de nuestro partido. Bueno, y por fidelidad, por fidelísima militancia con su partido, juramentenos de nuevo y nos vamos a quedar ahí. Ok. Pero por eso yo le he llamado Partido Laboral, porque son ex empleados. Todos los que se han quedado en ese partido fueron empleados de ese señor de Danilo Medina. Porque es que nada más ver esos 2 casos que tiene el propio Danilo Medina imputado en ese caso de la visita sorpresa, que la Procuraduría General de la República está como un zombie. Porque nosotros lo hemos dicho aquí, tenemos meses largos diciendo que no nos satisface el trabajo por la lentitud de estos trabajos de persecución de la corrupción, habiendo tantos casos visibles. Fíjense ese que denuncia el señor Ríos, 12 millones de pesos, eso no está en justicia. La Cámara de Cuentas tampoco está en justicia. El caso de la participación ciudadana en esa querella que la tiene la Procuraduría General de la República tampoco está en justicia. Está en justicia pero dormida, en latencia, frenada, peor si en latencia, frenada, engavetada, mejor dicho, que va en contra de Danilo Medina porque son 1.400 millones de pesos que él tiene que explicar por qué se lo pagó o de qué fondo se lo pagaron a Joao Santana. Pero además está el fondo de la visita sorpresa, es decir, la Procuraduría General de la República son 4 casos de corrupción del gobierno anterior, cuando hay centenares de casos que todavía, fíjense cómo salen así sueltos, salen casos de corrupción y eso nada se ha investigado. Entonces la política de persecución contra la corrupción es hasta ahora un fiasco, o no voy a decir que es un fiasco total, pero es prácticamente un fiasco para la magnitud del daño que se le hizo al Estado Nacional. Y las evidencias de riquezas obtenidas en forma evidentemente ilícita de toda esa gran
diríamos, esa cúpula partidaria, todo ese círculo íntimo o intimísimo de Danilo Medina, señores, es para pasarnos años, y ya esto tiene 13 meses, tiene la Procuraduría General de la República, y todos esos casos no sabemos nada, porque ni siquiera el gobierno la herencia la pudo dar. Ahora de que van a auditar, decían, pero ¿qué es lo que van a auditar? ¿La gestión de ahora o la gestión pasada? Entonces hay tantas cosas que son una especie de valladar de muro para que ese partido no salga a decir que están prácticamente, ya estamos limpios. El pueblo nos acaba de bendecir, estamos limpios. Estamos saliendo ya del lodazal, de las cenizas. Si hay todavía voz capaz de hablar en el PLD, el Partido Laboral, se debe a que tenemos una Procuraduría General de la República que doña Miriam, si doña Miriam no le están dando los apoyos, no de las informaciones, sino los apoyos económicos, los apoyos para nombrar más fiscales, qué sé yo, lo que sea, y más mecanismos, más herramientas para poder trabajar. Entonces doña Miriam tiene que dejar eso, porque se va a gastar Miriam Germán ahí. Repito, no es posible que un hombre como Danilo Medina, que tiene 2 querellas ahí, esté en una condición de yo no tengo a quien temerle, yo estoy limpio, mi partido está avasallante, acabamos de avasallar al PRM en las elecciones del ADP. Explíquenme ustedes algo similar. Y la Procuraduría General de la República, no durmiendo, pero con la vista sumamente pesada. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.